Minutos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha ofrecido hasta 100 millones de recompensa por los responsables de las sazonadas registradas este fin de semana en La Plata, Huila y en el Meta. En el Meta, donde impidieron que se capturara en la Macarena al alias Chimbo de Oro, que se salió con la suya y evadió la acción de las autoridades. Ministro, buenos días, gracias por estar con nosotros. Juan, buenos días y buenos días a quienes nos están escuchando y también viendo. Ministro, ¿a quiénes está cobijando el ofrecimiento de estas recompensas? Bueno, principalmente a quienes están detrás de estas sazonadas, que son integrantes del cartel de alias Mordisco y de alias Calarcá, alias Mordisco en el área del Huila y alias Calarcá en el área del Meta. Aquí quiero hacer una claridad. Aquí hay dos tipos de derecho que tenemos que identificar. El derecho internacional humanitario, que es aquel que rige el desarrollo de las acciones militares en un conflicto armado interno o ciertos protocolos. Y cada vez que nosotros salimos, en este caso en La Plata Huila, íbamos contra un objetivo militar claramente definido. Sin embargo, cada vez estas acciones se desarrollan más cerca o está inmiscuida la población. En otras épocas era muy fácil distinguir cuando alguien era combatiente y no combatiente. Y era muy fácil determinar quiénes perdían la protección como civiles al involucrarse en las hostilidades. Hoy en día es muy complejo. En algunos casos, algunas personas son visibles campesinos en el día y en la noche, en la clandestinidad, cogen las armas o participan en las hostilidades. En este caso es una zona muy compleja en la cual es muy difícil aplicar el principio de distinción para aplicar también el empleo de la fuerza. Pero por otra Sí, parte, hablemos ahora del derecho o del penal aquí pero a colombiano. ver, exacto, ministro, perdóneme que lo interrumpa porque es que ustedes anuncian eso y sí, maravilloso, que cojan a todas estas personas que además muchos de ellos son pedidos en extradición por los Estados Unidos, son al final narcotraficantes, criminales y resulta que el gobierno dice no, que es que los nombra gestores de paz como ya nos pasó con Araña y todos estos otros y entonces se levantan las órdenes de captura y entonces estas personas quedan en algunos, en el mejor de los casos, en un hotel de la DNI, como ya sucedió. Sí, es una situación supremamente compleja, digamos, desarrollar operaciones militares en las cuales se involucra la población de esta manera. Y me refiero ahora al Código Penal colombiano, a lo que dice nuestra ley. Aquí es claro que están cometiendo un secuestro, también una zonada y también una interrupción a una función pública. En este caso, pues la acción debe ser de otra manera y debe ser más en temas judiciales que corresponden a la jurisprudencia colombiana. Frente a ello, lo que estamos nosotros promoviendo es que nos ayuden a identificar claramente a dos personajes que estuvieron detrás de los atentados de las sazonadas allá en Belén, que ese es un centro poblado de La Plata, Huila, que es alias Pinzas y alias Popoche. Nosotros, después del atentado que le hicieron al representante Triana en La Plata en agosto, el 13 de agosto, hicimos unos compromisos para desarrollar unas operaciones más en profundidad. En esa área ya habíamos neutralizado en julio y en agosto a dos cabecillas muy importantes o muy relevantes en el mundo criminal, alias Cholinga y alias Libardo, e íbamos detrás de los demás criminales, pero la manera de responder de estos criminales es cobardemente, es utilizar a la población como escudos humanos para contener el accionar de la fuerza pública. Estamos mirando unas estrategias para poder avanzar, pero no nos vamos a obligar. Y también es un mensaje a la población. Sí. Cuando le cierran las puertas a la fuerza pública, se la abren al crimen, a la violencia. Sí.
Señor ministro, pero sabe que uno de los grandes avances estos últimos 3 años, estos últimos 4 años, es que por fin particularmente desde Bogotá, se está entendiendo el conflicto colombiano, el conflicto interno, y es que las comunidades están muy vinculadas a estos actos de azonadas, de protección de unos personajes delincuentes que han hecho de esas comunidades su caldo de cultivo y su círculo de protección. Pero ¿qué están haciendo de trabajo con las comunidades para que las comunidades no tengan delincuente propio y lo rodeen y no lo dejen capturar? Esto se repite en el Cauca, en el Huila, en Antioquia, en todas partes, en Arauca. ¿Qué está haciendo? ¿Qué trabajos, digamos, operaciones cívicas, comunitarias o psicológicas se están haciendo en este sentido? Nosotros hemos ganado, a pesar de estos eventos, hemos ganado gran apoyo de la comunidad en muchas regiones. Por ejemplo, si uno mira en el norte del Cauca, en esa región no hemos tenido este tipo de azonadas que antes ocurrían. Para poder ganarnos a esta población que deben entender claramente que nosotros estamos es para protegerlos a ellos, pues tenemos diferentes vías. Hablamos el fin de semana con el Ministerio del Interior y van a priorizar esas zonas de alta violencia para desarrollar proyectos con ellos, pero también para dejarles claro que aquellas juntas de acción comunal, que aquellas comunidades que lleguen a cometer delitos como estos, pues van a perder ese apoyo. Por otra parte, también hay unos pactos que se firmaron en las principales regiones, como es el Pacto Catatumbo o el Pacto por el Cauca, para lograr llevar más desarrollo y acercarnos aún más a la población. Una población que debe entender que cuando le permite ese actuar a los criminales y se le impide a la fuerza pública, pues es difícil llevarle lo que ellos tanto piden, que es desarrollo, que es salud, que es educación, pero es complejo cuando estos actores criminales aprovechan esa capacidad de amenazar directamente a la población que no cumple ningún protocolo, que no obedecen a ninguna ley, que sin problema alguno, como lo hicieron en este caso, amenazaron a las personas, incluso en desplazarlas, en sembrarles sus cultivos con minas, o que tenían que pagar 5 millones de pesos y no salían. Pero en medio de ellas, por ejemplo, en ese video que están saliendo, ahí se alcanza a ver una de las personas, creo que es en este video, que se alcanza, que ya tenemos identificado a alguien que se llama alias Pinzas. No salió ahí en ese video, pero son personas que están metidas en ello. La otra línea que estamos adelantando es judicial. Hablé también con la señora fiscal general de la Nación y estamos recopilando todas las pruebas para llevarlos con total argumentos y contundencia a la justicia. Y la Sí, última, pues, es el repudio mediático, social, la presión que podamos hacer nosotros como sociedad frente a estos actos. ese punto que usted menciona, ministro, sí que es bien importante, el de la acción judicial contra estas personas. Tal vez me pueda dar usted con precisión, ministro, cuántas sazonadas ha habido en el 2025. Creo que son más de 30, ¿no? Más de 30, Sí, más de 30, ¿cierto? Quería preguntarle de esas 30, hoy, ¿cuántos de esos civiles que cometieron ese secuestro están judicializados? ¿Y cuántos van en camino de condena? son muy pocos, la verdad, y es algo que debo reconocer que tenemos una debilidad. Eh, no pasan de 5 en este Hmm. momento, porque es muy difícil recoger las pruebas y puedo expresar aquí una impotencia, pero tenemos que encontrar el camino para poderlo llevar a la justicia. Por ejemplo, ustedes recuerdan en marzo, donde unas personas intentaron quemar vivos a unos policías y militares en el Plateado. De esos ya tenemos unas órdenes de captura, son muy pocas, la verdad. Yo esperaría que fueran más, pero ha sido difícil identificar a todas las personas porque son personas que viven en la clandestinidad y hace muy complejo recopilar la información. Y cuando uno la intenta publicar en las redes sociales que ayuda a identificar, inmediatamente salen otras áreas que dicen no estigmaticen. Sí. Y yo digo, no estoy estigmatizando a nadie.
Simplemente estoy preguntando quién es esa persona que cometió ese delito. Mm. Es Ministro, algo complejo, pero no nos vamos a obligar frente a ello. es que Tenemos que hacer ajustes internos para tener mayor capacidad jurídica. sí, ministro, un tema que está relacionado indudablemente con estas operaciones contra grupos armados es la presencia de cultivos ilícitos. Y le pregunto por la desertificación, porque el presidente Petro, antes de conocer la noticia, dijo que iban a volver a asperjar, pero para eso se necesitan hacer pilotos, revisar qué está pasando con los drones de precisión, cómo se van a asperjar los cultivos industriales. ¿Ustedes qué trabajo tienen adelantado sobre eso? Bueno, aquí hay dos líneas que es claro, digamos, identificar cuál es la propuesta del gobierno nacional. La primera línea tiene que ver con la sustitución y todo tiene que apuntar hacia allá. Es decir, no convertir en nómadas a los campesinos que pasan de un lado a otro lado. Y la segunda tiene que ver con los mecanismos o los métodos que se hagan para dicha sustitución. En esa se habló, el señor presidente de la República mencionó que en aquellas comunidades donde cometían azonadas, muy seguramente se pensaría en volver a la aspersión aérea. Sin embargo, la Corte Constitucional pues determinó que a partir del 2016 no se empleara ello por el daño que producía. Por tal motivo, nosotros analizamos otros métodos y estamos erradicando, ya llevamos más de 6.000 hectáreas, más las otras 6.000 o 7.000 que lleva el programa de sustitución. Ya estamos por encima de las 13.000 hectáreas. El objetivo es a 31 de diciembre lograr más de 30.000 hectáreas que ya dejen de existir. Lo ideal es que sea bajo el programa de sustitución, pero en algunos sitios será muy complejo lograr dicha sustitución o que se haga voluntariamente. Paralelo a, digamos, a ese enfoque hemos analizado el empleo de drones, que hay unas capacidades importantes. Ya hicimos unas pruebas en algunos lugares Ministro, pero entonces, donde, permítame interrumpirlo. O sea, señor, usted está señalando que entonces no van a asperjar. Es que el presidente había dicho en un trino que iban a volver a asperjar. Usted nos está diciendo que no lo van a hacer. cuando se refiere a aspersión aérea, Sí, claro, eso dijo el presidente. esa está prohibida desde el 2016. No está prohibida, Ya. ministro. La Corte pidió que se cumplieran tres requisitos que pues los Ujú. gobiernos tienen la capacidad de cumplirlos, tienen que presentarlos ante la Corte, pero en está completamente prohibida. Lo que pasa es que el presidente, antes de que se conociera la noticia de la desertificación, dijo que dadas las circunstancias de los francotiradores y de las minas instaladas en las zonas de cultivos ilícitos, iban a volver a retomar la aspersión, pero entiendo, según lo que usted nos dice, pues que no hay ningún plan para volver a la aspersión. Bueno, está restringida, prohibida, porque no tenemos las capacidades a hacer aspersión aérea, porque en ese momento no se tenía la tecnología y en este momento hacerlo aéreo, per se, no es que tengamos la capacidad. Y lo que estamos haciendo es haciendo la erradicación con el programa de erradicación de cultivos con aspersión terrestre, es decir, con fumigación. Sin embargo, eso se hace en sitios donde no se donde haya una garantía de que garan- podamos afectar el cultivo sin afectar nuestras unidades. Esto va integrado al programa de sustitución. La gobernadora del Valle les ha solicitado a ustedes que hagan un piloto en Jamundí con drones. ¿Eso lo han podido revisar? Sí, estamos avanzando con ellos. Estamos mirando cómo actuamos integralmente en Jamundí con el fin de eliminar esos cultivos, pero tiene que darse una sustitución de las economías ilegales en dicha área. Son las 7 de la mañana, 31 minutos. Le agradecemos al general Pedro Sánchez, ministro de la Defensa, que haya estado con nosotros esta mañana. Ministro, gracias. Juan, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos y seguimos ofreciendo esa recompensa para que nos ayuden a identificar quiénes están detrás de estas azonadas que interrumpen el actuar de nuestra fuerza pública. Un abrazo, muchas gracias.